Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores y gracias a todos ustedes por estar acá y los que están viendo esto en forma híbrida. Vamos a poner la plática, por favor. Vamos a tocar un poquitito más grande el aspecto de vacunación en adultos. Ayer tocaron bastante, pero hoy vamos a tratar de concientizarnos y ver la importancia de vacunar al adulto. Estos son mis conflictos de interés y tengo que decir que algunas de las opiniones que pongo acá no son del patrocinio que está dando este simposio. Sabemos que las infecciones se pueden prevenir y es algo crítico, en especial en nuestra gente que está envejeciendo. Sabemos que si reducimos estas infecciones vamos a tener también un impacto socioeconómico en nuestros países. Y la vacunación, que es la medida pública accesible para poder prevenir estas enfermedades contagiosas y que muchas veces pueden ser graves, incluso mortales en nuestra población, como lo logramos ver durante la pandemia, pero esto ya venía desde antes. No solo es COVID lo que nos está afectando. Sabemos que las personas de mayor edad tienen multimorbilidades y por ende sabemos que tienen malos desenlaces estas personas y por ende los tenemos que ayudar a prevenir estas infecciones. Sabemos que las recomendaciones de las inmunizaciones en el adulto depende mucho de la edad que tengan, la historia de su vacunación previa, condiciones de salud por las comorbilidades, el estilo de vida que vivimos, si somos trabajadores de salud pública o cualquier otro donde estamos cuidando a gentes de edad adulta mayor, la ocupación y si somos viajeros. Sí que va a depender mucho de esto, de cómo vamos a programar nuestra vacunación e inmunización a nuestros adultos. Desgraciadamente, vemos que la cobertura en niños es buena y ha bajado por la pandemia y en adultos ha sido muy mala. Hasta ahora que vino la pandemia nos cambió un poco el pensamiento y la implementación de vacunación, pero todavía solo en vacunas para COVID. ¿Qué pasa con las demás enfermedades que son sumamente importantes? Sabemos que en el adulto, y el adulto comienza a los 21 años en adelante, va cambiando nuestra forma en que nos protegemos y tenemos inmunosenescencia. Sabemos que la producción de proteínas presentadores de antígeno, sabemos que la producción de anticuerpos y la parte inmunológica, tanto humoral como innata, vamos a tener cambios a mayor edad y nos comienza a disminuir no solo nuestra protección, lo que cómo respondemos a las vacunas que estamos administrando. Y por ende es bien importante poner énfasis de que el paciente que está con mayor edad va a tener más complicaciones por la enfermedad si no se vacuna y va a tener una menor respuesta a la vacuna y por ende probablemente necesite más refuerzos. La presentación clínica va variando también a mayor edad y por ende las presentaciones pueden ser atípicas. Sí que las enfermedades vacuno prevenibles en toda la población, pero especialmente la población adulto mayor, tiene que tener adyuvantes o programas de refuerzo para que tengan una buena respuesta a la vacunación. Y sabemos que hay múltiples virus y bacterias que las podemos prevenir con vacunas. Y sabemos también que la edad mayor está creciendo. Vamos a ver si logro. La población definitivamente ya no es pediátrica y se van muriendo. Cada vez vemos que la población arriba de 65 años está creciendo, tanto en masculino como en femenino. Y por ende esta población va a estar con múltiples comorbilidades. Estas comorbilidades van a tener exacerbaciones por las enfermedades infectocontagiosas que podemos prevenir. Por otro lado, si tienen esas exacerbaciones, aumenta hospitalizaciones al intensivo y aumenta costos increíblemente y deja a nuestro paciente con más fragilidad después del evento que tiene si es que sobreviví. Así que sabemos que tenemos influenza, sabemos que tenemos neumococo y COVID-19, pero también otras enfermedades que no le estamos poniendo tanta atención es pertusis en el adulto y virus sincitial respiratorio.
Sabemos que nuestros pacientes tienen comorbilidades y vemos que si tienen enfermedad cardiovascular, si tienen diabetes, si tienen EPOC, si tienen asma, tienen mayor riesgo de tener neumonías o de infecciones más graves por virus o bacterias y, como les digo, aumenta la mortalidad. 41,000 muertes anuales en enfermedades no comunicables secundarias a infecciones vacuno-prevenibles. 71 muertes son global, pero lo que vemos en nuestro medio, 77% de las muertes son en países de bajos recursos. Sí que tenemos que mejorar esto. Vemos las causas de mortalidad global en países de global y en altos recursos y bajos recursos. La neumonía es la tercera causa de mortalidad. Es cuarta en aquellos países de bajo o mediano ingreso. Sí que sabemos que tenemos una carga grande de enfermedad y si nos vamos un poco más acá en Guatemala, vemos que la causa de mortalidad número 1 es neumonía. Sí que tenemos mucho por donde trabajar. Vemos la carga de virus respiratorios y vemos acá desde el 2015 hasta el 2022 y creo que todos han presentado esta diapositiva que en el 2020, 2021, boom, se nos fue para abajo influenza, se nos fue para abajo sincitial y todos los otros virus y tuvimos el alza de COVID-19. Pero ya comenzamos a ver en el 2022 picos de influenza, picos de sincitial respiratorio y por supuesto las olas de COVID. Y no solo vemos picos, sino que vemos picos a diferente estacionalidad ahora. Ya no es lo clásico que con el frío va a haber influenza y viene el virus sincitial antes. Estamos viendo que hay una diferente secuencia y esto nos debe de alertar que debemos de ir buscando estas enfermedades, pero más importante, vacunándolos para que no las tengan. También coinfección. Ahora que estamos haciendo más hisopados de PCR, antes hacíamos solo para COVID y ahora que estamos haciendo algunos múltiplex en el PCR, vemos que tienen COVID y tienen influenza al mismo tiempo o tienen influenza y sincitial al mismo tiempo. Esto, por supuesto, lleva a esta coinfección un aumento en el riesgo de transmisión comunitaria, aumenta y los cambios de estacionalidad, como les digo, ya son impredecibles, entonces es difícil saber qué es lo que tiene el paciente y por ende tenemos que ser más proactivos en diagnosticar. Y la coinfección aumenta la carga y el riesgo de severidad de nuestros pacientes con peores desenlaces. Así que debemos de estar pensando en que pueden haber coinfecciones. Esto se ha visto también que las coinfecciones, en esta gráfica de al lado abajo, las infecciones respiratorias, ya sea varicela o puede ser influenza y todo, no solo actúa en neumonías, sino que actúa en otros sistemas, especialmente en el sistema cardiovascular y el cerebrovascular, causando procesos inflamatorios que pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares si desarrollan las infecciones, y no solo es la neumonía. Así que cuando vemos el estudio, pacientes que tenían coinfección, influenza y COVID, hubo una mayor mortalidad y mayor enfermedad severa que necesitaba ventilación mecánica invasiva y más mortalidad, como les decía. Y también veíamos que tenemos que ir viendo los otros virus. Sincitial respiratorio en este estudio no fue influyente en ver la severidad, pero sí influenza. Así que hay que buscar ambas. Y si vemos los otros factores, no solo coinfecciones, pero COVID-19 versus influenza, vemos los problemas trombóticos, ya sea arteriales o venosos. Vemos, en esta parte, en la trombosis arterial, 90 días después del evento del proceso infeccioso, no hubo diferencia entre COVID e influenza. Pero en los eventos trombóticos venosos, el influenza no afectó mucho, pero el COVID definitivamente sí hubo un aumento de riesgo a los 90 días de eventos cerebrovasculares o de infartos por problemas, de embolia pulmonar o de trombosis venosa profunda en los pacientes con COVID. Y esto nos hace ver que tenemos que diagnosticar y prevenir. Pero ¿cómo estamos? Y este es un estudio bastante bueno, nos ejemplifica muy bien cómo es que estamos con la... Vamos a ver. Voy otra vez por acá.
Ok. Vemos acá cómo estamos con la vacunación, tanto de influenza como neumococo o ambas. En la región andina vemos que 34, 20 y 14% de vacunación en la población en este estudio reciente. Vemos en el cono sur 69 influenza, 43 neumococo, 40 ambas. Pero veamos cómo estamos en Centroamérica, México y Caribe. 35% de influenza, 11% para neumococo y 9% para ambas. No estamos haciendo el trabajo que nos venimos a hacer nosotros como médicos y tenemos que cambiar esta panorama. Vemos también que la educación a menor nivel, pero incluso a nivel universitario, son los niveles más bajos de vacunación. Y por supuesto, a más bajo ingreso económico va a haber menos vacunación. Así que la educación es para todos y vemos esta inequidad y desigualdad de cómo estamos vacunando y cómo estamos educando a nuestros pacientes a vacunarse. Esto es COVID, ya más o menos la doctora Dueñas nos presentó bastante esto y vemos que Chile, Nicaragua, con los datos que tenemos, nos dicen que gran cantidad de la población está vacunada. Desgraciadamente, Guatemala la tenemos hasta aquí abajo en un como 40 o 38%. Pero cuando vemos la gran población, vacunamos más nosotros en Guatemala que en los otros países de Centroamérica en vacunación, pero no en porcentaje por 100,000 habitantes. Lo otro es que aquí no estamos contando la gran cantidad de gente que se vacunó afuera de Guatemala. No está cuantificado bien esto y por ende creo que esto es mayor. Vemos la incidencia de costos y la incidencia de las enfermedades vacuno-prevenibles, influenza, pertussis, herpes, neumococo y todos. Y solo viendo, dependiendo de la edad, van aumentando la cantidad de carga de la enfermedad, de todas. Si los vemos acá, van a ir aumentando con la edad. Y vemos los costos directos y los costos indirectos o sociales. Vemos que 1.3 trillones de dólares estamos perdiendo con estas infecciones. Y si vamos de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, si no hacemos un cambio, vamos a tener una gran cantidad de costos secundarios a neumococo, de herpes y de influenza y un poquitito de pertussis, tal vez porque no estamos haciendo tanto diagnóstico, pero la carga económica va a ser grande si no hacemos un cambio. Y el cambio es fácil de ver porque hay beneficios enormes con la vacunación del adulto, a toda edad, pero especialmente en el adulto mayor, con o sin enfermedades crónicas. Vemos que si vacunamos va a ser de menor gravedad la infección cuando les da, disminuimos las hospitalizaciones y vamos a reducir esos eventos cardíacos y cerebrovasculares al vacunarlos. Prevenimos esas exacerbaciones y por ende reducimos esa fragilidad que queda en los pacientes, disminuimos mortalidad y por supuesto vamos a disminuir costos. Estos son los esquemas que tenemos de la CDC por grupo etario. Vemos dependiendo de la edad qué es lo que debemos de tener. No me voy a detener en esto porque lo vamos a estar tocando individualmente, pero también por factores de riesgo. Si tienen o no embarazo, o se quieren embarazar, o si tienen algún problema inmunológico o enfermedades crónicas que van a tener una menor respuesta inmunológica. Comienzo con la vacuna de influenza. Dependiendo de las edades, a todos debemos de vacunarlos contra influenza anualmente. Dependiendo también si tienen o no factores de riesgo, tal vez la única que está contraindicada en embarazo o pacientes muy inmunodeprimidos es la vacuna con el virus activo. Pero todas las demás, y ven ustedes que aquí ya no aparece la trivalente. Debe de ser tetravalente. Vemos los diferentes tipos de vacunas con tetravalente, si tienen o no, que están basadas en huevo, aquellas que están sin huevo y aquellas basadas que están por recombinante o que tienen un adyuvante. ¿Por qué los adyuvantes y esto? Para la población mayor de 65 años. Y también vemos que tenemos no solo las dosis estándar, sino que las doble dosis, especialmente para nuestra población arriba de 65 años.
Esto es importante por la respuesta inmunológica de aquellos que tienen 65 años o más. Necesitamos una mayor inoculación del virus con las vacunas de alta dosis. La eficacia, dependiendo de qué es la estación y cuáles son los virus antigénicos estacionales, vemos que para influenza A varía desde 37 a 65 dependiendo del año. Para el H3N2 vemos que 29, y por ende muchos pacientes dicen, pero si no es muy eficaz, ¿para qué me voy a vacunar? Mucho de esto va a depender de qué vacuna estamos usando y a quién estamos vacunando. Luego el match antigénico también varía mucho y por eso es tan difícil con influenza, y nuevamente el tipo de vacuna que usamos. Con las plataformas, como platicaron hoy en la mañana, de mRNA, tal vez podemos acelerar un poquitito más ese proceso y poder tener un mejor match estacional en un futuro. Hicieron la vacuna de COVID en 10 meses o menos, ¿será que podemos hacerlo más rápido todavía para influenza? Eso está por verse, pero creo que estas nuevas tecnologías nos pueden proveer eso y tener mayor eficacia. ¿Qué pasa con la vacunación de influenza por estar vacunando COVID? Vemos entre la vacunación por COVID aumentaba, también aumentaba la vacunación de influenza. Eso en adultos y adultos mayores, pero en niños bajó. Sí que tenemos un riesgo alto de que los niños nos estén pegando a los adultos el influenza cuando van al colegio porque no los estamos vacunando contra influenza. ¿Se pueden coadministrar las dos al mismo tiempo, la vacuna al COVID e influenza? Sí. Y vemos aquí cuando están administradas en forma continua o coadyuvante, coadministración de ambas, vemos que la respuesta inmunológica es mayor cuando lo damos ya sea para cualquiera de estacionaria de influenza acá, vemos que tiene una mejor respuesta poniendo las dos al mismo tiempo. Van a decir, ¿más efectos adversos? Pues en realidad sí, pero solo en el sitio de donde se vacunó, y cuando vemos sí hay una reacción local, pero de ahí las demás sistémicas de cefalea, mialgias y todo esto sí se aumenta, pero es algo transitorio y manejable. Vemos si se reducen o no los eventos cardiovasculares o respiratorios si vacunamos contra influenza. No solo ya sabemos que si les da influenza van a tener más eventos cerebrovasculares e infartos, vemos que hay una disminución en enfermedad o mortalidad de toda causa y enfermedad cardiovascular. Sí que la influenza no solo trata la neumonía por influenza o la infección, también estamos tratando otros órganos y vemos que hay disminución de exacerbaciones de EPOC y disminución en mortalidad por eventos respiratorios cuando vacunamos con influenza. Neumococo, nuevamente dependiendo de la edad, recomendamos, y vamos a ver la secuencia de que debemos de estar vacunando a nuestros pacientes según la edad posteriormente, pero vemos que es súper recomendable. Y por supuesto los pacientes que están inmunosupresos o tienen comorbilidades deberían de recibir vacuna antineumocóxica. En el embarazo no está indicada. ¿Cómo vemos esto? Sabemos que entre más factores de riesgo tiene el paciente, hay mayor riesgo de severidad de enfermedad y de mortalidad, y estos son los factores de riesgo de tener una disminución en la inmunidad. Vemos acá de alto riesgo, ven ustedes acá, dependiendo de la edad, el riesgo o incidencia de tener una neumonía asociada a la comunidad. Pero vemos que si tenemos 3 condiciones o comorbilidades, que es la gran mayoría de nuestra población adulta mayor, tiene 2 o más factores de riesgo, es igual a tener alto riesgo o aún más si tenemos 2 comorbilidades. Por ende, debemos de vacunar a nuestros pacientes de edad adulta. Tenemos 2 tipos de vacunas, la polisacárida conjugada. Sabemos que la polisacárida tiene una disminución en la respuesta inmunológica a largo plazo porque hay una depresión de los linfocitos B, hay una hiporrespuesta en la revacunación a los 5 años, como vamos a ver, y el tipo de anticuerpos que producimos es más IgM que de veras IgG, y por supuesto casi nada de IgA para la parte de mucosas. Se ha comprobado que sí hay una consistente protección con la polisacárida en enfermedad neumocóxica invasiva, tanto en adultos jóvenes sin factores de riesgo,
con factores de riesgo, es menor la protección y no se ha demostrado en pacientes con NAC neumocóxica no bacterémica. Esto es controversial, debemos de ir viendo, pero la eficacia y la efectividad de la polisacárida en niños y en adultos está poco definida y controversial, pero sí vemos que en la neumonía hay una disminución estadística cuando damos la polisacárida. Pero vemos que a mayor edad la respuesta a la polisacárida va disminuyendo según la edad y llegamos a un punto donde ya no es tan eficaz la vacuna. Vemos que si le damos su refuerzo a los 5 años, vemos que aquí le pusimos, hubo una respuesta de anticuerpos bien alta, pasaron los 5 años, estaba acá, le ponen su refuerzo acá y tiene una hiporrespuesta de los diferentes serotipos dándole el refuerzo a los 5 años. Por ende, debemos de ir pensando cuál es la mejor vacuna para ellos. También la vacuna polisacárida hubo una disminución en eventos de agudos cardiovasculares. En aquellos pacientes arriba de 65 años hubo una reducción de eventos cardíacos. Así que pensemos no solo en neumonía, sino que en efectos sistémicos de las vacunas. Y luego la vacuna conjugada. Aquí en Guatemala solo tenemos la 13. Vemos que por su proteína transportadora acá va a haber más internalización a nivel de los linfocitos, vamos a tener mayor producción y una mejor respuesta, sí que se expande esos linfocitos B, mayor producción de una respuesta inmunológica de memoria a largo plazo, también vamos a tener una inmunidad y mucosas y el tipo de respuestas más de IgG. Esto, comparando con la polisacárida y la conjugada, vemos que tiene 8 serotipos que tal vez tiene una mayor respuesta la conjugada que la polisacárida y mayor respuesta también en 9 de otros serotipos. Pero solo son 13 serotipos los que estamos cubriendo. ¿Qué respuesta tienen? Con enfermedades comórbidas, ya sea cardiovasculares, pulmonares, diabetes, hepáticas o renales, es igual que aquellos que no tienen factores de riesgo. Sí que podemos vacunar desde los jóvenes hasta los no tan jóvenes, y si tienen o no tienen comorbilidades. Y vemos la respuesta a los 5 años, aquí se les vacuna, tienen la respuesta de anticuerpos con los diferentes serotipos, y vemos que tienen una respuesta de anticuerpos prolongada. Y en este estudio se le dio una siguiente dosis de conjugada y tuvo todavía un aumento. No tengo estudios para ver el seguimiento de esto, pero no es recomendado una segunda dosis de la conjugada porque mantiene anticuerpos persistentemente elevados y protectores a largo plazo. El estudio CAPITA demostró una eficacia en las cepas vacunales de 45-37% para neumonía confirmada, pero hasta un 75% en enfermedad neumocóxica invasiva. Sí que es muy eficaz, con una alta porcentaje. Cuando nos dicen 90%, 80% con la de COVID, estamos re bien. Y esto estaba re bien antes y alegábamos que la de la influenza está bien cuando está arriba del 50%. Esto nos dice que son eficaces. Y para mí, que soy neumólogo, veo la cantidad de pacientes que tienen EPOC. Vemos si la polisacárida o la conjugada es mejor. Vemos la incidencia de neumonías. Cuando vemos la conjugada, se protege a los 5 años versus la que tiene polisacárida, se protege pero pierde su protección a los 2-3 años y a los 5 años ya hay una alta incidencia de neumonías. Vemos las hospitalizaciones nuevamente, elevado en polisacárida y se mantiene protegido aquel que tiene conjugada. Y si vemos exacerbaciones de POC, lo mismo. Bien protegidos con la conjugada versus la polisacárida, pierden su protección a los 5 años. Y vemos que si les doy su dosis a los 5 años no tiene una buena respuesta. Por ende, no es recomendable. Vimos el efecto de rebaño con la conjugada 7 y luego la 13, que hubo una disminución grandemente dependiendo de si estaban recibiendo la 7 o la 13, pero vemos que las cepas no vacunales comenzaban a aumentar. Vemos del 2001 al 2014 este aumento de las cepas que no están incluidas en la conjugada. Entonces, la tecnología y la evolución es ir para arriba. La 15,
y la 20. En Estados Unidos ya tienen la conjugada 20, en Panamá tienen la 20, pero el resto de Latinoamérica no. Y esto, cuando comparamos las cepas comparado con la conjugada 13, vemos que están igual de eficaces en la producción inmunológica de anticuerpos, pero por supuesto en las que no estaban incluidas en la 13 y están en la 20 hay una mayor respuesta. Sin efectos adversos aumentados, tendremos que ver la eficacia, pero por supuesto lo más seguro es que vamos a tener mayor cobertura de esas cepas no vacunales. Y estos son los esquemas. En Estados Unidos, que tienen la 20, ponen la 20 y es una única dosis, no hay que ni que preocuparnos de dar nada a los 65 años ni nada. Pero ya que estamos en Guatemala, adultos de 65 con compromisos inmunológicos, le ponemos la 13 al año, podemos poner la 23 después de los 65 años. Si el paciente es de 19 años o más y tiene estos problemas de fuga del hígado cefalorraquídeo, implantes cocleares, se pone la 13, a las 8 semanas se pone la 23 y luego 5 años después se da un refuerzo o esperar a que lleguen a los 65 años para poner el refuerzo porque no estamos cubriendo las otras cepas. Tal vez cuando venga a Guatemala la 20, en vez de poner la 23, vamos a poner la 20 conjugada. Pacientes de 19 años con mucho compromiso inmunológico, ponemos la 13 primera, esperamos 8 semanas, le ponemos la 23, se puede poner una dosis a los 5 años de 23 y otro refuerzo a los 65 años o más. Como les digo, esto puede ir cambiando cuando tengamos ya acceso a la conjugada con más serotipos. Este es para Estados Unidos, estos son los candidatos a recibir, ya sea de 19 años para arriba con estas enfermedades o todos arriba de 65 años, PCV 20 y punto, ya no se tienen que preocupar, no más. Si tenían la 15 esperan un año y le ponen la 23, si tienen la 23 esperan un año y le ponen la PC20 o la 15. Y vemos la disminución de morbimortalidad, poniendo polisacárida e influenza juntas al mismo tiempo versus nada, hay disminución de ingresos al hospital, menos intensivos, tanto cardiovasculares como intensivo, y menor mortalidad. Cuando le damos dobles, cuando no hay la doble, solo influenza, pues hay disminución, pero la tendencia es menor. Con la polisacárida también hay tendencia, pero es menor. Y la doble versus solo influenza y doble y polisacárida, vemos que hay una tendencia a ser mejor en poner ambas. Así que esa es la recomendación. Y las últimas dos, pertusis, no la estamos usando como deberíamos. Están las indicaciones cada 10 años de poner la vacuna de pertusis a 19 años en adelante y en particular si tienen comorbilidades. Sabemos que al vacunar comienzan a bajar la incidencia de pertusis, en esto fue un estudio europeo, pero sabemos que la protección no es duradera y por ende tenemos que dar los refuerzos. Y desgraciadamente no pensamos en pertusis porque tienen presentaciones atípicas, debemos de concientizarnos más en esta enfermedad y poner los refuerzos a los 10 años porque son inmunogénicas y eficaces. Y estas ya son en las guías europeas después de sus estudios. Pacientes embarazadas y adultos mayores deberían de entrar a tener su programa de vacunación de pertusis. Sincitial respiratorio, no tenemos tratamiento, no tenemos vacunas actualmente, pero es una alta incidencia lo que estamos viendo y pensamos que solo era en niños. Vemos que hay una alza en la prevalencia de mayores de 65 años, alteran la respuesta inmunológica y se pueden reinfectar. Se asocia, al igual que influenza, a mayor hospitalización y mortalidad. La epidemia es silenciosa porque no la estamos buscando. Y a pesar de esta carga, como les digo, tenemos metas a cumplir, que es encontrar tratamientos. Sabemos que la gran mayoría de información es en enfermedad infantil, con virus sincitial respiratorio siendo una de las causas de muerte altísimas, especialmente en países de bajos recursos en niños, pero vemos que en adultos, 14,000 muertes en mayores de 65 años en este surveillance en Estados Unidos, 100 a 300 muertes en niños menores de 5 años. Así que es considerable la carga en adultos y hay muchos monoclonales y muchas vacunas en desarrollo
viendo las subunidades, la inmunoprofilaxis con monoclonales o anticuerpos, vemos los vectores recombinantes basadas en partícula, basadas en virus atenuado y quiméricos. Y vemos la población pediátrica, materna o de embarazo y los mayores, ya van en fase 3 muchos. Probablemente en 1 o 2 años ya tendremos una vacuna para el adulto. Y como bien lo dijo la doctora Dueñas, hay muchas barreras por la falta de concientización de las enfermedades vacuno-prevenibles. Y sus efectos es que tienen miedo o no se quieren vacunar. Las vacunas no solo son eficaces en niños, en miedo de los efectos adversos, las creencias religiosas es un problema, una barrera grande en nuestros medios, y lo económico. Y las soluciones son concientizar y educar a todos, educadores en salud, pacientes y a la población y al gobierno, enfocar en la reducción de la enfermedad y no solo la eficacia, promover un envejecimiento saludable con la vacunación en toda la vida, implementar guías de vacunación, asegurar que el médico sea el que promueva esto y lo puede promover en Twitter o en redes sociales, como lo dicen, ya que los jóvenes esto es lo que están viendo, involucrar en líderes religiosos o estos influencers que están en las redes sociales y el monitoreo y ver la retroalimentación para los desenlaces. Así que muchísimas gracias y espero que todos nos vacunemos y vacunemos. Como dice ahí, los beneficios de la vacunación solo se pueden realizar si se recomienda y se administra o se aplican. Así que muchas gracias.